Estamos de regreso en Así es la entrevista. Sigo platicando con el diputado local Wilfrido Lázaro Medina. Diputado, ni un bloqueo más. Reza la advertencia del gobernador Silvano Aureoles Conejo a los maestros democráticos, a los normalistas y a toda organización que afecte a terceros, según lo argumentó en 2 ocasiones Silvano Aureoles. Bueno, habría que preguntar qué es lo que provoca esas movilizaciones, qué es lo que provoca esos bloqueos para llegar a esa sentencia. En mi opinión, el señor gobernador debió de revisar, seguramente lo hizo, cuáles son las motivaciones, para trabajar en las motivaciones más que en las reacciones. La reacción, bueno, pues es muy tajante la determinación y esa determinación, pues ya vimos que no ha sido fácil cumplirla porque, bueno, repito, hay que revisar más bien cuál es la causa. Decirle a alguien, no te agripas ni una vez más, bueno, pues hay que cuidar que antes de eso esté bien protegido, coma bien, se cobije, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las motivaciones que generan la movilización? Estamos totalmente de acuerdo en que nadie tiene que afectar la vida de terceros. Y aquí en Morelia, si algo hemos padecido es eso. Y no lo padece nada más el ciudadano que va a su trabajo, que lleva a los niños a la escuela, el joven que va a su trabajo, sino que lo padece el comercio, que lo padece la percepción de todo el municipio, y vaya que es una ciudad eminentemente turística. Pues entonces sí, claro que nos afecta muchísimo toda esa serie de plantones y de movilizaciones. ¿Son justificadas las causas de los maestros y de los normalistas desde su perspectiva? Usted integró la Comisión de Educación en el Congreso de Michoacán en la anterior legislatura. La anterior legislatura, en esta no, pero sí puedo decir que hace falta mucha comunicación, mucho diálogo, hace falta ponerse de acuerdo, hace falta poner por encima de nuestros intereses personales a los niños y a los jóvenes de Michoacán, que independientemente de los intereses gremiales y particulares, pues tenemos que hacer un trabajo, que como profesores, que como docentes, nuestra motivación, nuestro deseo debe de ser que los niños y los jóvenes que están en nuestra aula, pues sean muy competitivos en su vida, ¿no? La reforma educativa, desde el punto de vista del diputado y del profesor, ¿cuál es? Bueno, la reforma tiene varias líneas de actuación. Una es mejorar en todos sus términos nuestro sistema educativo, porque de cada 100 niños que entran a educación primaria o a educación básica, solamente 16 terminan una profesión. 16 de 100, yo creo que es momento de replantear las cosas. La mitad de los niños, de esos 100 niños, solamente llega a la prepa, por llamarlo así, la mitad, y de ahí para allá todo lo demás que pasa. Creo que en ese diagnóstico puro y llano, lo que tenemos que hacer es reformar las cosas. No podemos seguir aplicando la misma fórmula creyendo que el resultado va a ser diferente. Hay que cambiar la fórmula. La fórmula pasa por profesionalizarnos todos. Cualquier profesión tiene que estarse certificando, actualizando de manera permanente. No podemos ir con un doctor que se tituló hace 40 años y sabe lo mismo. Él toda la vida se la pasa en cursos, yendo a actualizarse, etcétera, y certificarse, y así como todos los demás profesionistas, y en educación debe de ser también lo mismo. Ese es el proceso, que en la medida en que cada servidor público en materia educativa se actualice, en esa medida tenga mejores remuneraciones. Yo creo que es muy válido, y se ha querido malversar, se ha querido manejar de otra manera, pero no, es esa actualización, mejor calidad educativa, y que todo vaya en torno de una competitividad que requerimos en todo el país. Usted como maestro, si estuviera ejerciendo la función como tal, ¿se inscribiría si fuera convocado a esta plataforma para el servicio de permanencia? Bueno, debemos de hacerlo. Yo lo haría. ¿Por qué? Porque es primero una obligación como servidor público actualizarte y dar el mejor servicio. Y si eres un maestro, pues estás trabajando con vidas humanas. Entonces todavía más allá tu responsabilidad es muy alta. Y sé que la gran mayoría de los maestros lo hacen. No lo hace en cuanto a su Un trabajo. millón En cuanto a su en trabajo, México. pero no en cuanto a subir inscribirse pues en el servicio profesional docente. Está avanzando mucho en el país. Está avanzando mucho. Pero en Michoacán, por ejemplo, de 5,000 convocados, todavía el último reporte que tenía la Secretaría de Educación eran 1,000.
y hay que seguirlo difundiendo y hay que seguir comentando. Lo importante es que todos lo leamos, que todos nos metamos a realmente estudiar lo que es la reforma. Esto? No sé con qué intención, pero sí está claro que no estamos todos atendiendo la información como es, estudiándola, metiéndonos a la liga, al internet para estudiarlo realmente y veamos que hay muchos beneficios. La reforma no es con el afán coercitivo de afectar a los maestros, es con el propósito de tener una mejor educación y pasa, por supuesto, por el estudio y la actualización permanente. Bien, la Secretaría de Educación, usted tuvo importantes responsabilidades en esta dependencia, aunque en una etapa muy distinta a la que en este momento se vive. ¿Ha estado en manos de la coordinadora? Bueno, en manos de que están moviendo los hilos. No sé hoy cómo esté, te soy honesto, no sé al día de hoy qué haya dispuesto el gobernador del estado respecto de los mandos medios y superiores de la Secretaría de Educación. Yo confío en que más que hacia un lado o hacia otro del sector sindical, pues estén en las capacidades profesionales de quienes estén en los mandos medios, ¿no? Y en los mandos superiores de la Secretaría de Educación. Se filtran a veces los... No, y en la toma de decisiones, pues ya ahí se vuelve muy complejo, ojalá y no. Sí lo vimos en otros periodos en los que yo tuve la oportunidad de estar, la verdad no fue así. El licenciado Marco Antonio Aguilar Cortés, siendo secretario de Educación, él pidió que se le diera la confianza para él nombrar todos los cargos, hasta el jefe de departamento como tu servidor. El secretario personalmente me fue a dar posesión y eso ayuda pues a blindar de alguna forma o a responsabilizarse en lo absoluto de las decisiones. Qué bueno que así fuera en todos los casos y ojalá así sea ahora. En aquella época, cuando usted integraba la Comisión de Educación, se criticaba mucho esa parte, ¿no? De que la CENTE estaba controlando el aparato burocrático de la Secretaría de Educación, que además es el grupo mayoritario en cuanto a sindicatos, ¿no?, que hay en la Secretaría. ¿Son los responsables de cómo estamos? Pues yo diría que somos responsables todos, unos por omisión, otros por negligencia, otros por apatía, otros por actuación. ¿Por actuación quiénes? Pues quienes han estado ahí en los cargos de representación o en los cargos de la autoridad. ¿Y en dónde metemos a la coordinadora en este caso? Pues desde el aula. O sea, decir la coordinadora o decir cualquiera de los sindicatos es muy ambiguo. Pero cada uno de los que formemos parte de ellas, independientemente de eso, estamos o no en el aula, estamos o no trabajando con los niños, estamos o no cumpliendo con el periodo escolar y con todos los días de clase, que son 200 en promedio, estamos haciendo eso o no. Y ya decir que es una organización todo, bueno, pues si en lo masivo, en el volumen lo están haciendo, pues entonces puedes llamarlo así. Y por supuesto que hemos visto que en varios ciclos escolares, pues más del 30% no se ha aplicado, y eso por supuesto que trae una afectación severa a los niños y a los jóvenes, y ahí no debemos de estar nadie contentos con eso. ¿Qué futuro le depara a la educación en Michoacán con todos estos antecedentes? Porque también es cierto que aunque llegue un nuevo gobierno no se van a poder cambiar cosas y menos en la Secretaría de Educación, en donde hay 70,000 empleados, no se van a poder cambiar de un momento a otro. Hoy estamos en los últimos lugares a nivel nacional. Si hoy empezáramos de manera determinante todos a ver por los niños y por los jóvenes en primera instancia, percibo que en los próximos 20 años empezaremos a ver que se revierte esta tendencia que tenemos tan severa a la baja en el estado de Michoacán. ¿Por qué digo que en los 20 años? Porque son generaciones. Tenemos que ver que los niños que están en primero y salgan en sexto y luego salgan a secundaria, pues tengan buena redacción, que tengan ortografía. Considerando primero que hay que tener voluntad política. Okay. Voluntad política del gobierno federal, que la hay, y yo creo que es notoria. Sí. Voluntad política del gobierno del estado, que yo, he escuchado al gobernador que tiene toda la voluntad. ¿Y la ve? ¿La voluntad? De él sí. Lo que necesitamos es que se traduzca en hechos concretos. La secretaria es una persona que todos podemos asegurar que conoce el sistema educativo. Claro, normalista incluso. La doctora es una persona reconocida en el ámbito educativo, ya fue incluso rectora de nuestra universidad michoacana. Creo que ahí hay un entramado que augura que pudiera ser así. ¿Qué tiene que seguir? Bueno, pues que sigamos escalonando y que todos tengan voluntad política y voluntad ética para que empecemos a avanzar. Repito, hay mucho por hacer, estamos en una condición
Que si otros dijeran es que ya no podemos caer más bajo, sí, la verdad es que sí podemos caer más bajo si seguimos en esa tendencia, por supuesto, por supuesto. ¿Y quién nos separaría? No, bueno, por eso no hay que ni pensarlo. Ni pensarlo. Lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar. Yo reitero, mucha gente hace su trabajo. Ve aquí hoy, si salimos en este momento y mañana estamos en las escuelas, vamos a ver que la gran mayoría aquí en Morelia están trabajando y los maestros están en su lugar y haciendo lo que tienen que hacer. En muchas partes no pasa, pero en el día a día hay una gran labor que también hay que reconocer, porque también decir que todo está mal, yo conozco, bueno, yo soy del sector educativo, conozco muchos maestros que sí hacen bien su trabajo. Haciendo, mejor dicho, si usted estuviera en las aulas en este momento, ¿andaría en las calles también? Nunca lo hice. Nunca lo hice. En aquel momento no había tanto, pues no te creas. Auge. Yo fui dirigente de mi delegación sindical. ¿Usted era institucional o democrático? Institucional. Pues con razón. ¿No? ¿Y eso qué? No, pues los institucionales son institucionales, nunca salen a las calles. Bueno, ahora con Angélica Reyes sí salieron. Ah, bueno, para que veas. Pero fue ya como la novedad. Yo creo que es cosa de cada quien. Yo creo que es cosa de cada quien. Yo no salí ni habría salido, por supuesto. Con razón está a favor de la reforma educativa. Entonces, si fuera democrático, yo creo que no estaría. Yo estoy a favor de la educación de los niños. De que un niño de Michoacán sea tan competitivo como uno de Coahuila o de París o de Rusia. O sea, debemos de ser muy competitivos y eso nos toca a los maestros, ponerlos ahí en competencia. Muy bien, ¿le parece si hacemos una nueva pausa? Claro, gracias. Vamos a la pausa, regresamos con más, así es la entrevista.